Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos al cuarto directo que hacemos en el canal de Twitch de Fotocasa Pro. Nada, daros la bienvenida una semana más y además hoy, bueno, pues tenemos un programa especial, como todos, ¿no? Tenemos la sección de Ismael Cardodi, Fotocasa Pro Responde, y os traemos una sorpresa. Luego vamos a tener una pequeña charla con una persona muy especial y además de un tema que estoy convencido que os va a gustar. Así que sin más, voy a saludar a don Ismael Cardodi. Don Ismael, ¿cómo estás? Muy buenas a todos. Todo muy bien. ¿Tú qué tal, Juan Carlos? Pues bien, aquí con algunos problemillas del directo, ya sabes, Ismael, estas cosas que todo va bien hasta que sales en directo. Cuando sales en directo todo se complica un poquito. ¿Cómo estás? Bueno, ¿Cómo ha ido tu semana? Bueno, pues semana muy dura porque para todos los que nos están viendo, para todos nuestros viewers, tenemos una semana especial en Adevinta. Tenemos el Summer Summit, que es como un evento que hacemos a mitad de año. Y así que es una semana muy corta y hemos tenido que hacer todo lo que hacemos en una semana en 3 días, pero bueno, ya está todo hecho, así que muy contento. ¿Tú qué tal? Pues bien, bien. De hecho, Ismael, mira, te cuento. Esta semana he tenido la suerte de participar en un curso internacional que hace la Universidad Complutense con diferentes países, un curso de urbanismo y gestión comercial. Entonces, bueno, vienen alumnos de diferentes países y, bueno, pues ahí ejerzo de profesor impartiendo clases de marketing digital, ¿no? Y este es el 7º año que participo y bueno, pues precisamente estuve ayer con ellos, ¿no? Y es una maravilla, había alumnos de 4 países y bueno, más allá de participar o de dar clases en la universidad, que esto siempre es algo que se agradece, muchas gracias a la Universidad Complutense por confiar en mí un año más. Más allá de eso, siempre me voy con la misma sensación, tío, oye, los que realmente disfrutan de esta sesión son los alumnos o soy yo el privilegiado, ¿no? Porque siempre acaban esas clases, al final son 5 horas de clase, ¿no? Que les enseñas un poco a cómo desarrollar una marca, cómo tener presencia en Internet, cómo trabajar redes sociales, pero siempre me voy con un montón de ideas, con un montón de conocimiento que trasladan los propios alumnos al ser de diferentes países y puntos de vista muy diferentes sobre el sector. Entonces, claro, me siento un privilegiado. Y ayer, después de 2 años de pandemia, pues bueno, se retomó y tuve la suerte de volver a participar. O sea que estoy encantado. Qué bueno. Pues sí, Sí, señor. Parece interesante, ¿eh? El hecho de poder participar con gente de un determinado nivel y poder comentar estos temas que seguro que sacas pues muchas cosas para poner en práctica, como tú decías. Así que muy guay. Sí, señor. De hecho, hablé un poquito de ti porque, bueno, evidentemente les enseñé o les puse un trocito de nuestro podcast y les expliqué, ¿no?, la importancia de los nuevos medios de comunicación, la forma de comunicar y además es algo, ¿no?, que vamos a tratar luego. Efectivamente, lo hemos dejado para el final, una pregunta de una inmobiliaria de Navarra que nos ha hecho esa pregunta y por eso tenemos una persona muy especial hoy y vamos a hablar de ese tema, porque al final es un tema complejo, luego lo veremos. Oye, ¿qué tal tu sección? ¿Muchas preguntas, pocas preguntas? Pocas preguntas, así que animo a todos los asistentes, a todos los viewers que nos digan qué es exactamente aquello que os preocupa. ¿Tenéis alguna duda? ¿Queréis resolver alguna pregunta relacionada con el sector inmobiliario? Eso sí, de cualquier tema. Pueden ser temas legales, temas de captación, temas de marketing inmobiliario, de marketing digital, de cualquier tema que vosotros queráis. Ahí nosotros os vamos a dar respuesta. Ya la pueda solucionar yo o tengamos que invitar a alguien para que nos ayude, como es el día de hoy. Sí, señor, sí, señor. Oye, cada vez menos nerviosos, ¿no?, con estos directos. Efectivamente, cada vez menos nervioso. Es verdad que el primer minuto no te pasa que te pones así nerviosillo y luego ya de repente dices, venga, ya está, ya estamos en modo normal, ¿no? De hecho, intentaba entrar y no funcionaba, tío. Sí. Intentaba entrar en directo. Te intenta echar una mano, a ver si lo podías solucionar. Bueno, pues nada, Ismael, vamos a darle entrada Venga. a hacer la entradilla de tu sección y te dejo los mandos. Perfecto, venga, pues ya pongo yo la entradilla y vamos con todo ello, ¿vale? Venga, ahora hablamos, Ismael. Ahora.
Bueno, pues hoy, como os digo, tenemos preguntas muy interesantes de muchas personas que nos han hecho llegar, como digo, sus dudas a través de las diferentes formas. Os lo recuerdo, podéis hacerlo a través del email academy@fotocasa.es. Os lo repito, academy@fotocasa.es, pero también a través de nuestras redes sociales. Lo podéis hacer buscándonos en LinkedIn, en este caso como Fotocasa, pero si preferís Instagram, Twitter o Facebook, aquí nos podéis buscar como Fotocasa Pro. Y o bien elegís cualquier contenido, cualquier post que tengamos relacionado con este tema, o bien nos enviáis directamente un mensaje y así nosotros lo podemos ver y la semana que viene o próximas semanas, pues la podremos resolver. Antes de comenzar, permitidme que comparta la pantalla para que veáis también la pregunta que nos habéis hecho llegar y así podemos arrancar, que yo creo que es más interesante. Venga, lo vemos así, vamos a poner en este formato que yo creo que es más chulo. Bueno, para la creación de contenidos... no, esta es la última pregunta, ¿ves? Ya sabía yo que algo había hecho mal. Ay, Dios mío. Venga, vamos con la primera. ¿Cuál es la mejor manera de contactar con vendedores directos? Esta nos la hace Jaime de Madrid. Y es que es verdad que a día de hoy es muy difícil captar viviendas. Se hace realmente complicado. Y a veces queremos buscar fórmulas que sean muy sencillas. Bueno, pues a día de hoy, ¿qué opciones tenemos? Tenemos las opciones más clásicas. Por ejemplo, podemos hacer farming, podemos hacer zona, podemos darnos a conocer entre los vecinos y comerciantes de la zona. Y aquí lo podemos hacer con una intensidad diferente. Hacer farming es diferente a buscar carteles en nuestra zona. Como habéis visto, os he dicho, hacer farming con comercio, bueno, darnos a conocer a comercios y vecinos de la zona. Y de la otra manera, simplemente lo que buscamos son carteles de clientes que quieren vender su vivienda. Algo que a veces es muy complejo y que creo que a día de hoy, yo por lo menos que ya sabéis que estoy buscando piso, por lo menos en mi zona prácticamente no hay ningún inmueble con cartel de se vende de un particular. Por lo tanto, aconsejo, por ejemplo, esa fórmula. Pero hay fórmulas también que son digitales. Por ejemplo, gracias a los portales inmobiliarios os damos herramientas para ayudaros a captar. Desde Fotocasa tenéis, por ejemplo, el captómetro, que lo que os dice es cuando un cliente pone la vivienda a la venta y de esta manera, ¿qué podéis hacer vosotros? Podéis visualizar exactamente el inmueble que está publicado en Fotocasa, Habitaclia o Mil Anuncios. Podéis ver el interés que está generando esa vivienda ahora mismo en los demandantes, es decir, en los que están buscando una vivienda similar, y así podéis encontrar una estrategia o podéis buscar una estrategia que os ayude a mejorar vuestro ratio de captación. Tenéis otras fórmulas también, otras fórmulas, por ejemplo, como puede ser tener alertas en portales y así conseguir ese contacto del cliente propietario. Pero gracias al captómetro, como os digo, vais a poder encontrar muchos más beneficios para vosotros. Va a ser una captación mucho más ágil y, por lo tanto, mucho más eficiente. Así que yo os aconsejo que habléis con vuestro asesor comercial de Fotocasa Pro, que veáis exactamente qué es esto del captómetro y cómo os podemos ayudar para captar viviendas. Hay otras fórmulas, por ejemplo, tenéis la programática, publicidad programática. ¿Qué consiste esto? Consiste en que haciendo una publicidad segmentada en medios que quizás no tienen que ver con el sector inmobiliario, por ejemplo, podéis hacer esa publicidad pues en diarios como puede ser El País, el ABC, La Razón, El Mundo o cual sea, o en otros medios deportivos como el AS, el Marca, el Mundo Deportivo, lo que sea. Incluso en otro tipo de revistas o medios de comunicación o páginas web. Y ahí podéis incluir un anuncio vuestro intentando llamar la atención a los clientes vendedores. ¿Cómo? Pues a través de esa segmentación, por ejemplo, podemos ver qué tipo de cliente es el que más se puede interesar por vuestros servicios, ya sea porque ha buscado viviendas, porque es de un determinado segmento, porque está en una determinada zona, y así podéis hacer que vuestros anuncios en estos medios pues tengan un mayor impacto. Así que, de todas maneras, como siempre, recordad, vuestro asesor de Fotocasa siempre os va a ayudar a encontrar la fórmula perfecta para que vosotros también podáis captar, porque es que es algo que también nos interesa, poder ayudaros no solamente en vender viviendas, sino también en captar inmuebles. Seguimos con la siguiente pregunta, pero antes, permitidme que si tenéis alguna duda, tenéis este chat también. Si queréis comentar, opinar, tenéis el chat donde podéis realizar las dudas y opiniones que tengáis y así es un poco más interactivo. Marga de Badajoz nos pregunta algo súper interesante. Nos dice, ¿cómo crear un vínculo de confianza? ¿Algún argumentario de éxito? Pues Marga, te tengo que decir,
Ojalá hubiera el argumentario perfecto para poder hacerlo. Ojalá. ¿Qué pasaría si existiera? Pues que prácticamente todo el mundo que nos dedicáramos al sector inmobiliario, pues tendríamos ese argumento y tendríamos todos el mismo éxito. ¿Qué pasaría en ese momento? Pues que perdería eficacia. ¿Qué debemos hacer? Siempre os digo, debemos intentar siempre adaptarnos al cliente. Y para mí, ¿cómo podemos crear el mejor vínculo de confianza? Primero, escuchándole, que a veces queremos tratar de decirle lo buenos que somos, los servicios que tenemos. Y esto, pues no nos va a resultar interesante a corto plazo. Es verdad que podemos atraerle en un determinado servicio, pero si lo que queremos es generar confianza y que así confíe en nosotros, valga la redundancia, porque somos profesionales, porque podemos asesorarle en cualquier problema que vaya teniendo, porque sabemos cómo funciona el mercado inmobiliario. Para ello, lo primero que debemos hacer es que ese cliente se sienta escuchado, sienta que entendemos cuál es su situación real, vea qué posibles opciones le proponemos. Y a partir de ahí, a partir de haberle conquistado a través de eso que le duele a ese cliente, a través de haberle generado beneficios contratando nuestros servicios, de esa manera es probable que nos escuche y a partir de ahí ya podemos argumentar servicios en concreto y también, evidentemente, los beneficios que tendrá. Pero siempre basados en los problemas que ese cliente tenga. Y eso es que nos pasa a todo el mundo, ya sea en el mundo de las ventas o en el mundo personal. Cuando nos sentimos escuchados, pues generamos, o esa persona genera en nosotros una confianza súper interesante. Y de hecho hay veces que conocemos a una persona un determinado día, pues por ejemplo, pues estando comiendo con amigos, hay alguien que no conocemos, nos lo presentan y realmente conectamos porque tenemos una conversación muy interesante, muy grata y muy agradable, ¿no? Pues ¿qué ocurre ahí? Pues que nos hemos escuchado los dos, hemos conectado en ese momento porque hemos tenido algo que nos ha permitido conectar, pero como eso ha sido de una manera quizá pues debida al azar, ¿no? Hemos conectado con una conversación que se ha dado. Nosotros, a través de las preguntas, podemos descubrir información del cliente que nos puede ser muy interesante. Así que lo primero siempre es preguntar y escuchar. La siguiente pregunta es de Karen de Mallorca, que nos pregunta: en mi zona no es usual trabajar en exclusiva. Ya lo iba a decir en chino, no es usual trabajar. No es usual trabajar en exclusiva. ¿Cómo puedo enfocarlo? Pues Karen, siempre diferenciarnos de la competencia. Al final yo creo que, no sé si estarás de acuerdo y si hay alguien que nos vea, pues aquí tiene el chat para poder decirlo, pues siempre debemos decir cómo trabajamos nosotros sin tratar de ver o pensar en que la competencia va a hacerlo mejor que nosotros o lo hace de manera diferente. Nos basamos en lo que os decía antes, en conocer a la persona y ver los beneficios que va a tener dicha persona contratando nuestros servicios. Y otra parte importante de la exclusiva que nos pasa mucho es que como agente inmobiliario yo mismo debo creerme que la exclusiva es el mejor servicio que puedo ofrecer al cliente. Es decir, si yo no trabajara en el sector inmobiliario y tuviera una casa a la venta, yo mismo tengo que creerme que la exclusiva ese sería el mejor servicio para mí. Muchos agentes inmobiliarios esto no lo tienen tan claro y a veces se enfrentan a un cliente propietario, y perdonadme esa palabra de enfrentarse, o se relacionan con un cliente propietario, y cuando llegan al momento de la exclusiva, pues tienen ciertos miedos. ¿Qué ocurre? Que vuelcan esos miedos en la respuesta del cliente. Esto es lo que en coaching se llama la profecía autocumplida. Es decir, pienso que el cliente me va a decir que no, pienso que es tan difícil que me diga que sí, que por mucho que yo me esfuerce, finalmente voy a conseguir un no del cliente. Y por lo tanto, al final, como estoy proyectando mi propio miedo durante la conversación, el cliente no se fía del mensaje que yo estoy dando. Es decir, no tiene coherencia la parte más verbal, lo que yo estoy diciendo, no tiene coherencia con cómo lo estoy diciendo. Por lo tanto, lo primero sería creerme el mensaje, es decir, que yo proyecte realidad, seguridad, profesionalidad, y luego construir un buen argumento. ¿Cómo construyo ese argumento? Con lo que os decía. Primero, conociendo cuáles son las necesidades del cliente y después diciendo que contratando mi servicio exclusivo, ese cliente puede encontrar muchos beneficios a esa situación que tiene o encontrar soluciones a los problemas que él tiene. Pero os he dicho una cosa, os he dicho servicio exclusivo. No os he dicho que te pido la exclusiva, que ahí también hay una diferencia. Yo en este momento lo que te ofrezco es mi servicio de exclusividad. Te lo ofrezco yo.
De la otra manera, lo que te estoy pidiendo es que tú te comprometas conmigo y me firmes la exclusiva. Así que reflexionar sobre esto, porque yo creo que también en la palabra es importante. Así que la palabra toma importancia, pero también la emoción que le damos a nuestro discurso. Seguimos para allá. Anónimo. Sí, hemos encontrado a alguien que tiene vergüencita a la hora de decirnos las cosas. Lo entiendo perfectamente, no hay ningún problema. Pero nos pregunta Anónimo, ¿cómo plantear el tema de los honorarios? Bueno, para llegar a este tema, hemos tenido que, antes de esto, pasar por todo el proceso, en este caso podríamos decir de captación. Sé que hay honorarios que se cobran a los clientes compradores, pero en general, en todo el territorio, se cobran honorarios al propietario y es verdad que en algunas zonas o algunas agencias cobran a los compradores. Así que nos vamos a centrar para poner el ejemplo en el caso de los propietarios, que así todos nos va a servir. ¿Cómo podemos plantear este tema? Os decía, hemos tenido que pasar por todo el proceso. Es decir, hemos tenido primero que conocer las necesidades del cliente, que comentarle cuáles son nuestros servicios, decirle cómo le vamos a ayudar, todo lo que hemos dicho antes. Y a partir de ese momento tenemos que empezar a negociar las condiciones del encargo. Es decir, ese encargo será en exclusiva o será un encargo abierto. Solicitará un servicio exclusivo o un servicio básico. Después, el precio de la vivienda. ¿Por qué precio vamos a empezar? Es decir, ¿cuál va a ser el precio de inicio de esa vivienda en el mercado? ¿Por qué precio vamos a poner el inmueble a la venta? Pues es algo que hay que negociar antes de llegar a esos honorarios. Después, ¿qué tenemos que negociar? El tiempo en el cual vamos a realizar este encargo. ¿Será por 2 meses? ¿Será por 4 meses? ¿Será por 6 meses? Y ahora ya sí que hemos llegado al acuerdo de todo esto, ¿cuál es mi consejo? Que empecemos a rellenar el contrato de encargo y llegará un momento que hablemos de los honorarios. Así que, si hemos confirmado todo esto, es el momento perfecto para llegar a este punto en el cual es. Y como verás, todo este servicio simplemente cobraremos el 3% de la operación, el 4% de la operación, el 5% de la operación, lo que cobréis, ¿vale? Como os decía antes, tengo que estar seguro que mis honorarios cuestan eso, es decir, tienen ese valor. Si yo considero que el 3% es muy elevado, os va a pasar lo mismo que en la exclusiva. Va a ser algo que realmente pues nosotros podamos percibir que sea caro y por lo tanto proyectemos eso en la propia conversación con el cliente propietario. Pero si yo considero que el 3% son unos honorarios justos, pues aquí yo creo que nos va a salir mucho mejor. Y también otra cosa importante es que los honorarios, que no me sale la palabra, los honorarios no se negocian. Es decir, en el momento en el que firmamos el encargo, los honorarios no se deben negociar. Si consideramos que ese es el coste de nuestros servicios, será siempre ese. No podemos jugar a negociar nuestros honorarios ahora, en el inicio del proceso con el cliente, porque si lo hacemos ahora, ¿qué pasará en el futuro? ¿Qué pasará cuando cerremos la operación? Cuando le digamos quizá que va a tener que bajar el precio de su vivienda un 2%. ¿No nos dirá si nosotros también lo vamos a bajar un 2%? Bueno, pues aquí nosotros tenemos que ser firmes y los honorarios no se negocian. ¿Qué podemos hacer si los quieren negociar? Primero, empatizar y segundo, comentar nuestro argumento. Entiendo perfectamente que un 2%, un 3%, un 6% te parezca elevado. Sin embargo, como ves en el informe o como ves en el plan de marketing o como ves en los compromisos del encargo, para gestionar la venta de tu vivienda nos comprometemos a esto. Y esto tiene un valor del 3%. Lo que sí que tienes que saber es que nos vamos a volcar al 100% para poder vender tu vivienda. Y ahora sí, dime, ¿cuándo empezamos? ¿Qué fecha quieres que pongamos el inicio del encargo? ¿Vale? Esto sería una forma. ¿Que el cliente sigue diciendo que son elevados? Hacemos la técnica del disco rayado, es decir, repetimos lo que hemos dicho antes. Entiendo perfectamente que no quieras firmarla ahora. Sin embargo, recuerda, como te digo, cuando vendamos tu inmueble nos comprometemos a esto y esto. Y si el cliente no quiere firmarlo en ese momento, pues ahí vosotros tenéis que tomar la decisión. Si queréis bajar vuestros honorarios, pero mi recomendación es que no los bajemos, retrasemos la negociación un día, que se lo piense y a partir de ahí veremos. Siguiente pregunta.
De Alex de Badalona nos dice, cuando llamo por teléfono a un cliente para captar, no me quieren atender. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues aquí te aconsejo, Alex, que vayas modificando tu argumentario, tu guión de llamada. Por ejemplo, si siempre te presentas de la misma manera, hola, buenos días, soy Ismael de la agencia inmobiliaria Fotocasa, y en ese momento me cuelgan, ¿qué es lo que haría yo? Retrasar mi presentación a un poquito más adelante. Por ejemplo, hola, buenos días, llamo porque he visto en Fotocasa que tiene un inmueble a la venta en la calle no sé qué, no sé cuántos por un precio de tanto. ¿Es así? Sí, es así. ¿Hablo con la propietaria? Sí, soy yo. Hola, ¿qué tal? ¿Me puede decir su nombre? Mi nombre es Ismael. Perfecto, Ismael. Bueno, pues, perdón, mi nombre es Ismael, no, mi nombre es María. Perfecto, María. Mi nombre es Ismael, le llamo de la inmobiliaria Fotocasa. Y entonces retrasamos un poquito más esa presentación por nuestra parte. La idea de todo esto es ir buscando el mejor argumento para poder hacerlo. Si lo hacemos de esta manera, si lo hacemos retrasando un poco más esa presentación, seguro que ya hemos roto un poco el hielo y quizá nos escuche más. Pero también hay otras cosas que debemos hacer. A veces pues que no nos quieran atender no se da desde el primer momento, sino que se da más avanzada la llamada. Pues por ejemplo, cuando ya hemos preguntado una serie de cosas. En ese caso, si ya hemos preguntado esas cosas, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues esa información siempre debemos registrarla en nuestro CRM o al menos, por lo menos, en nuestra libreta en papel. Así, si el cliente finalmente decide terminar la llamada sin concertarnos una visita, pues en este caso podremos retomar en el futuro la llamada desde el momento o desde esos comentarios que empezamos o que nos comentó en ese momento anterior. Es decir, no hace falta volver a iniciar la relación con el cliente. Podemos retomar desde la llamada anterior y así nuestras llamadas no son repetitivas. Y el cliente ya asume que hay algo en el que le conocemos. Por lo tanto, esto es interesante. Siempre retomar el punto en el que lo dejamos desde la llamada anterior. Siguiente, a ver si me pasa, que no me quiere pasar, un segundito, vamos aquí, ahora ya sí. Gema de Zamora dice, acabo de empezar en el sector inmobiliario. ¿Qué formación me recomiendas? Pues Gema, te recomiendo empezar por algo muy básico, es decir, empezar por los básicos, que es, por ejemplo, pues procesos de captación, procesos de comercialización, cómo es el alquiler, valoraciones, etcétera. En Fotocasa Pro Academy tienes mucha información relacionada con estos temas y puede servirte para poder tener una formación básica acerca de cómo son los distintos procesos que se relacionan con el sector inmobiliario. Y a partir de ahí puedes indagar en otras plataformas donde hagan foco y donde tengan un nivel cada vez más superior siempre y cuando te quieras especializar en algo en concreto. Pero como te digo, yo para iniciarme siempre empezaría primero por los procesos generales, después empezaría también por los temas legales y fiscales, que yo creo que ahí podéis dar un valor súper interesante, y después pues ya especializarte en aquello que tú veas. Así que espero haberte podido ayudar y si no, como siempre, bueno, pues puedes escribirnos a academy@fotocasa.es y a partir de ahí te recomendamos algunos webinars o algunos cursos que pueden ser de tu interés. Si te gustan más otros formatos, pues sabéis que tenéis los podcasts o tenéis el blog. A mí el podcast, por ejemplo, es un formato que me gusta mucho y que creo que te puede ayudar porque, pues por ejemplo, si estamos caminando o si vamos en el coche, pues lo podemos escuchar y podemos ver exactamente, por ejemplo, qué es lo que está ocurriendo en el sector. Así que tienes muchas opciones. Yo te voy a recomendar, evidentemente, las de Fotocasa Pro, pero como te digo, tienes muchas más que te puedes indagar, puedes ver, pues por ejemplo, colegios profesionales o asociaciones, incluso privadas. Así que busca y si necesitas algo más, nos lo cuentas. Y vamos con la última pregunta que dice así. Lorena de Navarra nos pregunta, para la creación de contenidos, ¿es mejor el uso del humor y dar una imagen más fresca? ¿O quizá algo más serio para no perder prestigio? Y para eso, pues no la voy a contestar yo solo, sino que, bueno, voy a dar paso a mi compañero Juan Carlos, que lo tengo por aquí. Hola, Juan Carlos, espera que cambie la vista. Aquí la tenemos. ¿Qué tal, Ismael? Muy interesantes las preguntas. Muy interesantes. Pues me alegro que te hayan gustado, así que animamos a que nos envíen muchas más. Y si te parece, voy a dar paso a nuestra compañera también, que sabe mucho de estos temas, especialista en comunicación. ¿Por qué? Porque es la directora de comunicación de Fotocasa y ella es
Anaís García. Hola Anaís, ¿qué tal? Hola ¿Qué chicos, ¿cómo tal? estáis? ¿Cómo estás, Anaís? Bienvenida a los directos que hacemos en Twitch. Oye, pues estoy súper contenta que me hayáis invitado. Ya sabéis que yo siempre os sigo desde la otra parte y estoy súper contenta de poder estar aquí hoy y más con una pregunta tan interesante como nos hace Lorena. Os la vuelvo a repetir, ¿vale? Porque como ya no la podemos ver, pero os la repito. Dice, para la creación de contenidos, ¿es mejor el uso del humor y dar una imagen más fresca? ¿O quizá algo más serio para no perder prestigio? Anaís, si quieres empezar tú, que aquí nos puedes dar tú una Venga, charla, yo creo, interesante. me lanzo. A ver, lo primero que le voy a decir a Lorena, Lorena, no hay un sí o un no. O sea, esto como en todo, ¿no? Lo más importante, siempre antes de hacer unos contenidos, es hacer una estrategia global de comunicación y contenidos. Entonces, una vez tenemos esta estrategia global, veremos si el humor es un camino o no. Problemas con el humor. A ver, el humor siempre hay que hacerlo, obviamente, es desde un punto de vista muy empático, porque siempre es verdad que lo que a unos les hace gracia, a lo mejor a otros no les hace tanta gracia. Entonces se pueden herir sensibilidades. Lo que ella comentaba de tener un tono fresco, se puede hacer un tono fresco sin necesariamente ir al humor. Eso sí que es verdad. O sea, lo de que está muy bien, o sea, lo de tener un tono fresco en el sector inmobiliario se puede y se debe hacer, ¿no? Porque siempre es verdad que en el sector inmobiliario tenemos un poco el concepto de que es un sector serio, que es un sector tedioso y no tiene por qué. O sea, al final podemos hacer un sector alegre, un sector joven y no tiene por qué siempre ir de la mano del humor. Con esto es verdad que no estoy diciéndole si sí o si no a Lorena, soy consciente, ¿eh? Pero es verdad que nosotros, por ejemplo, en Fotocasa podemos poner ejemplos. Nosotros ha habido momentos que hemos ido más hacia un tono más fresco, más de humor, pero esto respondía a una estrategia de comunicación mucho más global. También la pregunta que yo le haría a Lorena, o que se tendría que hacer Lorena, esos contenidos, ¿para quién son? ¿Para quién van dirigidos? ¿Y en qué plataformas se van a poner? Porque no es lo mismo, evidentemente, si por ejemplo hablamos de redes sociales, no es lo mismo el tono que usaríamos en Instagram o en Facebook que en LinkedIn o en Twitter, ¿no? Que a lo mejor son un poco más informativos o más profesionales. Entonces, hay muchísimas casuísticas para responder esta pregunta. Pero bueno, así a grosso modo, eso es lo primero que yo pondría encima de la mesa. Yo ya voy tomando apuntes, ¿eh? Creo que es importante lo que decías, estrategia de contenidos, saber al segmento que nos dirigimos, ¿no? Y también, evidentemente, las plataformas que vamos a ir. Pero seguro que, no sé, Juan Carlos, si quieres aportar algo más, que seguro que sí. Sí, totalmente de acuerdo con lo que comentan ahí, ¿no? Creo que más que analizar, Lorena, más que analizar qué tipo de tono tienes que utilizar, primero, pues como dice Anaís, ¿no? Quién es la audiencia a la que vas a impactar y cuál es la plataforma. Pero no solo eso, ¿no? Sino yendo un poquito más allá, ¿qué quieres conseguir con ese contenido? O sea, ¿qué impacto quieres conseguir? ¿Quieres conseguir engagement? ¿Quieres trasladar información relevante? ¿O simplemente quieres acercarte y darle a tu marca pues una imagen un poquito más fresca o más cercana, ¿no? Entonces, claro, son preguntas previas que deberías analizar para definir el tono, porque como dice Anaís, al final, bueno, depende un poco del entorno donde te muevas, de donde vayas a lanzar, bueno, pues esto, cuál es la plataforma y quién es tu target o tu público objetivo. Y luego hay otro tema que yo creo que es muy importante cuando hablamos de Yo también comunicación, ya sea humor o no humor, es la creo coherencia. Uy, que... perdón. Sí, sigue, ¿Sí? Anaís. ¿Sigo? No, Vale. sigue. Que se te cortaba un poco. Sí, sigue. Pues eso, y un tema creo que es vital cuando hablamos de comunicación, que es el tema de la coherencia. ¿Que la coherencia a qué me refiero? El ser consistentes en si realmente escogemos un camino de comunicación, ser consistentes e ir a por él. No podemos hoy lanzar una cosa pues en tono más de humor, como a lo mejor dice Lorena, y al día siguiente lanzar otra cosa que no tenga nada que ver. Es decir, si vamos hacia una línea de comunicación, una línea editorial, una línea de contenidos,
hay que ser coherente y consistente con esa línea. Y eso yo creo que es vital. Y antes de analizar la línea, sí que es súper importante hacer este ejercicio previo que hemos dicho antes, ¿no? Que se hace con una estrategia de comunicación global, saber al target al que nos dirigimos, saber qué queremos explicar, porque al final en comunicación lo que queremos es explicar una historia. Entonces, ¿de qué manera es mejor explicar esa historia, ¿no? Entonces, creo que eso es fundamental. Y la coherencia y la consistencia, que muchas veces no está en comunicación, es vital. Claro, yo si llevo era pequeña, de 2, 3 personas donde quizá pues no tengan una estrategia adecuada de comunicación o no puedan plantear una estrategia de comunicación, por ejemplo, al año, ¿no? Yo sumaría todo lo que decís porque estoy muy de acuerdo. Incluso saber cuáles son los valores de la seriedad, ¿no? En todo ello. Y otras, por ejemplo, consideran que la profesionalidad es seriedad. Y para mí realmente te estamos perdiendo, Ismael. Conceptos totalmente diferentes, ¿no? Es decir, podemos ser profesionales. Ismael, hoy Internet no te está ayudando, ¿eh? Te estamos perdiendo, se entrecorta un poquito, no Ismael. Oye, ¿no? Ahora sí, esto es la ley de Murphy, ya sabes, amigo. Así que si puedes repetir, mejor. No. ¿No? No, vale. No quiere. Bueno, al final creo que con esto más o menos, con estas reflexiones, Lorena tendrá bueno, más que suficiente para de alguna manera rehacer, bueno, pues la pregunta, ¿no? O por lo menos analizar un poquito hacia dónde va. Pero oye, por ejemplo, Anaís, tú has dicho algo que a mí me ha resultado muy interesante. Cuando defines un tono, se va hacia ese tono, ¿no? Que digamos, no puedes cambiar de un día para otro, de una plataforma a otra, el tono general. Cuéntanos un poquito esto más en detalle. Bueno, pues al final es eso, o sea, es coherencia, porque si no tú a tu audiencia entendida muy globalmente, o sea, puede ser un cliente, puede ser un usuario, o sea, a tu audiencia al final lo que necesita es que le llegue esa historia y creerse esa historia. Entonces, al final, si un día se la cuentas de una manera pues muy triste o muy lacrimógena y al día siguiente de esa misma manera haces humor, pues ahí no hay coherencia, la verdad. Entonces, es verdad que el humor es un camino y que muchas veces es un buen camino, no decimos que no, pero yo lo que siempre digo antes de hacer alguna cosita de humor es que intentemos empatizar. Es decir, esa campaña o ese contenido, ¿estoy empatizando con el colectivo al que quiero realmente impactar? Porque, claro, cuando se tiende a hacer humor, pues muchas veces otros colectivos a lo mejor salen o no tan bien vistos o puede crear ciertas asperezas con otros colectivos. Entonces, es verdad que yo creo que la palabra empatizar en comunicación es súper importante, porque al final la comunicación tiene que ser, no es una comunicación monodireccional, tiene que ser bidireccional siempre. Al final es un diálogo entre la marca o la agencia inmobiliaria y el cliente. Entonces, tú tienes que empatizar siempre con ese cliente. Entonces, bueno, yo creo que hemos dicho varias cosas clave, lo de crear una buena estrategia de comunicación, empatizar, al final coherencia y consistencia. Y si aún así vemos que el humor es una parte importante, pues oye, pues ¿por qué no? Humor, además hay muchas maneras de hacer humor. Podemos hacer un humor inteligente, no tiene por qué ser un humor siempre negro o ácido. O sea, es que hay muchísimas maneras de hacer humor y muchas maneras de impactar en nuestra audiencia que queremos, pues también con humor, ¿por qué no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No sé si hemos recuperado a Ismael, que le veo por ahí en bambalinas. Ismael, ¿has conseguido recuperar tu conexión?
Vaya, bueno, parece que Ismael le tenemos con problemillas técnicos. En breve volverá a estar aquí con nosotros. Pero oye, aprovechamos que te tenemos aquí, Anaís. Claro. Un tema súper interesante. También hay una cuestión que es interesante, ¿no? Una de las cosas que se traslada a día de hoy es que, bueno, durante muchos años el sector inmobiliario ha tenido un tono como muy formal, muy serio, una visión como muy clásica, ¿vale? Por ponerle un adjetivo. Y esto ha hecho que se establezca cierta distancia con los perfiles de compradores, arrendadores más jóvenes. Eh, ¿Cómo valoras tú esta situación? ¿El sector inmobiliario tiene que cambiar su forma de comunicar? Pues mira, yo creo que el sector inmobiliario está cambiando bastante su forma de comunicar y no es porque quiera poner a Fotocasa de ejemplo, pero voy a tener que poner a Fotocasa de ejemplo. ¿Por qué? Pues este Twitch es el mejor ejemplo. O sea, al final lo que estamos haciendo es comunicar desde nuevas plataformas, que esas nuevas plataformas te hacen ya adaptarte pues, a estos nuevos targets. O sea, porque al final pues Twitch sabemos que va a un target un poquito más joven y nosotros te podría decir que es que estamos en casi absolutamente todas las plataformas. Pues ¿por qué? Pues porque estamos intentando captar y estamos intentando impactar a los diferentes perfiles. Tenemos nuestros perfiles en redes sociales, pero no comunicamos igual en LinkedIn que en Instagram, no comunicamos igual en Twitter que en Facebook. Entonces, al final, es una manera de, bueno, de intentar ir a todos los targets y nos adaptamos y la comunicación en el sector inmobiliario se tiene que adaptar al target al que vas. Sí que es verdad que tenemos que ser capaces de hacer entendible, que eso es lo que creo que es complicado, es hacer entendible el sector inmobiliario a todos los targets. Cuando hablamos de jóvenes, pues claro, tendemos a pensar en pobrecitos los jóvenes, ¿no? Que estos jovenzuelos y tal. Ojo, que los jóvenes, yo siempre lo digo, tenemos una promoción de jóvenes o una generación de jóvenes más preparada que cualquier otra generación. O sea, es una generación informada, es una generación muy formada. Lo único que tenemos que hacerles entendibles y accesibles el sector inmobiliario. Pero mira, es un gran ejemplo. O sea, al final no vamos a ir igual a un segmento de 45-50 que a un segmento de 18-25, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser capaces de adaptar nuestro tono a las necesidades de cada uno de los targets que queremos impactar. Totalmente. Y Anaís, ¿tú y yo somos jóvenes o no somos jóvenes? ¿Entramos en ese rango? Pues mira, yo felizmente puedo decir que todavía soy millennial, que eso me encantó cuando me enteré que por un año soy millennial. Entonces eso me suena muy joven. Totalmente. Pero de raspis, o sea que no sé. Totalmente. Oye, Anaís, seguimos un poquito, ¿vale? Es lo que te digo. Tenemos que exprimir el tiempo que tenemos contigo porque al final, bueno, Anaís es una persona que lógicamente va muy ocupada y creemos que es una persona que, bueno, puede trasladarnos ideas aplicables. Entonces, Anaís, imagínate que tenemos una agencia que quiere cambiar su línea de comunicación, ¿no? O sea, quiere refrescar su marca, quiere empezar a trabajar con otro tipo de targets y quiere empezar a comunicar de otra manera. 3 consejos básicos que podemos darle a estas agencias, ¿vale? O sea, algo global. O sea, entiendo que luego hay que segmentar, ¿vale? Depende a qué segmento vayas, depende de lo que quieras, cómo quieras proyectar tu marca. Pero danos esos 3 consejos que sean una navaja suiza, ¿no? Que valga para casi todo o para cualquier tipo de target. Vale, mira, el primer consejo que yo les daría es que no intenten abarcar todo. Es decir, cuando a veces vemos todos los canales que hay, pues tengo que tener un blog, tengo que tener todas las redes sociales. No, de a poquito. Es decir, claro, cuando hablamos de grandes agencias que tienen pues más recursos, seguramente sea más fácil. Pero esa pequeña agencia que a lo mejor pues, quiere hacer ese cambio de tono o de comunicación, lo que tiene que hacer primero es ver
en qué plataformas le interesa estar. ¿Un blog me va a aportar algo o voy a aportar algo en el blog diferente a lo que ya se aporta en otros blogs del sector? Pues a lo mejor no. Entonces, bueno, pues tampoco voy a dedicar esfuerzos y recursos a un blog cuando a lo mejor puedo estar haciendo mucha más marca y comunicación más personal, pues a lo mejor en un Instagram o con redes sociales. Entonces, primero de todo, es ver muy bien dónde quieres enfocarte y que no hace falta estar en absolutamente todo, ¿no? Porque quien mucho abarca, ¿no? Poco aprieta. Eso es lo primero que diría. Un segundo consejo, que este lo voy a hacer en aras de la profesión, porque tengo que hacerlo, es poner la comunicación siempre en manos de expertos de comunicación. Al final es un arte y es una profesión. Entonces, al final, yo creo que, bueno, en los que hemos estudiado y nos hemos formado y tenemos cierta trayectoria en comunicación, pues al final pues nos es más fácil, ¿no? Establecer estos planes de comunicación o hacerlo de una forma mucho más dinámica o mucho más natural. Entonces, esto, bueno, pues tiene un poquito en aras de la profesión porque tengo que hacerlo también, ¿no? Tengo que ser un poco purista con esto. Y el tercer consejo que les daría un poco es que o sea, que ellos tienen que crear su propio tono, o sea, que no intenten copiar. Al final, tenemos que intentar ser únicos. Esa es la manera un poquito de diferenciarnos. Al final todos hacemos lo mismo, pues todos seremos lo mismo. Entonces yo creo que intentar buscar tu tono de comunicación tuyo, yo voy a poner un ejemplo fuera del sector inmobiliario, ¿no? Pero que me encanta, es Lidl. O sea, Lidl al final ha creado dentro de lo que es el mundo supermercado y el mundo pues frutas y verduras, que aparentemente puede ser poco atractivo, Lidl ha creado una línea de comunicación que a mí me parece magistral y que hace que sigas a Lidl, yo personalmente, en sus redes sociales y demás, pues porque es que en este caso, mira, sí que ellos han optado por el humor, porque te echas unas risas, una pera hablando con un kiwi y demás, que se sale de toda lógica de lo que hablaría un supermercado, ¿no? Que te esperas que a lo mejor te ponga las mejores ofertas de la semana y demás. Y Lidl pues le ha dado una vuelta muy interesante, la verdad, y ha hecho un tono de comunicación único. Entonces yo creo que intentar buscar tu tono de tu marca personal único, eso es lo que va a diferenciarte del resto de marcas. Y para mí mira, estos serían los 3 consejitos que yo daría. Sí, señora. A ver, creo que tenemos ahora sí que tenemos... Ay, no, se nos acaba de ir. Tenemos ahí problemillas técnicos con Ismael. Ismael ¿vale? se quiere ir de vacaciones, ya se quiere ir ya al Summer Summit ya mismo. Bueno, los problemas del directo. Vale, Anaís, seguimos tirando de la cuerda, ¿vale? Bueno, hemos visto cómo se podría cambiar una línea de comunicación, cuáles son los 3 consejos básicos. Pero ahora te voy a pedir que nos cuentes algo, ¿vale? Hace poquito, bueno, pues tanto a ti como a María Matos se os ha nominado a un premio muy importante, ¿vale? Y este premio al final, entre comillas, premiaba esa nominación, premiaba un cambio de comunicación, ¿vale? De cara hacia los medios, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco tu experiencia y sobre todo lo más importante es que nos cuentes cómo un proceso tan sencillo, evidentemente no es sencillo, pero un proceso simple ha tenido un gran éxito como para acabar nominado a, bueno, pues a este premio que es realmente relevante. Cuéntanos un poco el caso. Pues mira, me encanta que me hagas hablar de mi libro, o sea, es que me encanta, gracias. Pues Totalmente. sí, a ver, la pandemia ha cambiado absolutamente todo, ¿no? O sea, decimos que ha cambiado la manera de buscar vivienda, pues también ha cambiado el mundo del periodismo y el mundo de los medios de comunicación, porque es verdad que antes del confinamiento, antes de la pandemia, pues el locutor de radio pues te llamaba para las entrevistas, la televisión tenía que venir físicamente a donde estabas tú para grabarte, para hacer ese total para el informativo. Y esto, claro, nos encierran en casa y esto cambia radicalmente. Entonces, los medios de comunicación nos empiezan a pedir vídeos de WhatsApp, pero tal cual. Oye, pues en horizontal ellos te dan unas directrices, te grabas en horizontal con un fondo neutro, tal. Perfecto.
Total, que esto ha quedado. O sea, también los periodistas han visto el ahorro de tiempo que les supone pues el no tener que desplazarse continuamente y que hoy en día con los móviles de última generación que tenemos todos, pues al final tienes vídeos de alta calidad con un sonido excepcional y que, oye, que sirve muy bien. Entonces, con ese pensamiento y hablando un poquito con los medios de comunicación y viendo que realmente les estábamos facilitando la vida, fue en plan, pues oye, ¿por qué no? Esto lo hacemos también como un sello de identidad nuestro y todas nuestras comunicaciones, todas nuestras notas de prensa de estudios relevantes van acompañados siempre de un vídeo de nuestra directora de estudios, que es María Matos, pues explicando los datos más relevantes en un minuto, minuto y medio. Y bueno, empezamos a hacerlo y demás y ahora ya hemos... o sea, ya los medios ya nos lo piden, ya nos dicen, oye, para esta nota de prensa no habéis mandado un vídeo, por favor me lo mandáis. Y a nivel de resultados, que es lo que nos interesa, pues nosotros hemos triplicado, por ejemplo, nuestras apariciones en televisiones respecto a antes de hacer este tipo de prácticas. Y como tú decías, al final es algo relativamente fácil y rápido porque es tener un trípode en casa, una buena iluminación y un móvil y una persona tan maravillosa como María que lo explica como solo ella lo sabe explicar. Bueno, y ahí está la clave del éxito. Nosotras personalmente súper contentas de esta nominación porque la verdad es que son unos premios a nivel europeo que no pensábamos evidentemente que llegaríamos hasta la final, no pudimos ganar, pero bueno, ya solo ser, que suena tópico, pero es verdad, ¿eh? Solo ser finalistas para nosotras ya fue todo un premio y súper contentas y agradecidas. Y también, pues eso, hemos aprendido un poquito bueno, hemos sabido sacar estas mejores prácticas, ¿no?, que nos ha dejado la pandemia y el confinamiento y al final, pues los periodistas, porque también con ellos lo hemos hablado y demás, nos lo agradecen enormemente porque nos dicen que les ahorramos muchísimo tiempo y nada, así que nosotros hemos escogido esta línea nueva de comunicación y estos nuevos formatos y bueno, vamos a ir a por ellos. Fíjate, Anaís, que de algo tan sencillo como, bueno, pues hacer vídeos, no te voy a decir con el móvil, pero prácticamente, ¿no? O sea, hacer vídeos ahí caseros, ¿vale? Al final lo que haces es que simplificas un proceso de comunicación y llevas esos datos donde tienen que estar, ¿no? Consigues incrementar la difusión. Entonces, a veces pensamos que bueno, complicando las cosas o tecnificándolas mucho, es mejor el resultado. Y a veces no es así, sino lo que importa es el mensaje, lo que importa son los datos, lo que importa es llegar a la audiencia, ¿no? Entonces, claro, consideraba que era relevante, ¿no?, que contases el caso porque estoy convencido que habrá muchas agencias que digan, no, es que yo no me lanzo a hacer vídeos o yo no me lanzo a hacer esto pues porque no tengo un equipo adecuado, porque no puedo hacer una gran inversión. Al final se trata de comunicar y de llegar, ¿no? Porque, bueno, a veces los caminos más sencillos son los que mejores resultados dan. Totalmente. Lo que sí que es importante en este caso es sobre todo la rapidez, porque al final a nosotros nos piden un vídeo a veces a las 10 que lo necesitan antes de las 11. Entonces, casi que el set, como le llamamos nosotros, tiene que estar casi siempre a punto y montado, ¿no? Pero bueno, al final nosotros nos debemos 100% a los medios de comunicación. Ese sí que es el target al que yo me dedico y bueno, entonces cuando nos piden un vídeo, pues casi como que lo dejamos todo. Y también yendo al tema de los medios de comunicación, también un tema que a mí me llama mucho la atención es que las radios ya no nos llaman. Las radios con un audio de WhatsApp tienen suficiente, que también es algo que bueno, porque antes era, no, voy al estudio, que necesito tener la máxima grabación y tal. Ahora con un audio de WhatsApp, o sea que también yo creo que para los periodistas que trabajan en medios de comunicación ha supuesto un antes y un después todo lo que hemos vivido en casa estos años. Evidentemente, un empujón en cuanto a transformación digital brutal a todos los niveles, ¿no? Pero a nivel comunicación, evidentemente, hemos tenido que trabajar
todos los que de alguna manera nos ponemos delante de una cámara o escribimos en un blog o grabamos un podcast, hemos tenido que adaptar o damos cursos, nos hemos tenido que adaptar 100% pues a esta nueva situación, ¿no? Y ahora nos hemos dado cuenta que bueno, la pandemia no es que haya pasado, pero digamos la parte dura sí ha pasado y son procesos que en muchos casos vamos a mantener, ¿no? Que antes a lo mejor no contemplábamos tanto y ahora nos damos cuenta pues que es mucho más ágil, ¿no? O sea, evidentemente hay que volver a la presencialidad, pero hay procesos que deben ser híbridos porque lógicamente son mucho más ágiles y bueno, son buenos modelos. Vamos a hacer una última intentona, don Ismael Cardoudi. ¿Estás por aquí? Bueno, parece que sigue con problemas. O sea, seguro que hemos hecho pruebas antes y antes funcionaba todo perfectamente. Son los problemas del directo. Pero bueno, al final, Ismael, lo importante es que nos ha traído su sección, ha respondido las preguntas, ha hecho su labor como muy bien hecha, como siempre hace, ¿no? Anaís, primero agradecerte, ¿no? Que hayas estado aquí un ratito con nosotros. Encantada. Pero cuéntanos, por ejemplo, cuando nosotros te contábamos que íbamos a lanzar el canal de Twitch, tú fuiste una de las personas que primero nos apoyaste, ¿no? Que dijiste, oye, sí, me parece buena idea. Y todos sabíamos que no íbamos a tener grandes audiencias o que es un canal complejo, ¿no? Porque por la temática, pero pensamos que de momento había que estar aquí porque, bueno, en un futuro creo que esto va a tener una explosión a nivel profesional. Pero cuéntanos, ¿qué opinas tú de las nuevas plataformas de comunicación, digamos, canales de stream, podcast? Cuéntanos un poco tú como profesional y directora que llevas muchísimos años trabajando con medios, comunicando, dirigiendo equipos que comunican. Cuéntanos un poco tu visión como profesional de estos nuevos entornos. Pues mira, yo lo primero que te diría es que avanza más rápido casi de lo que podemos asimilarlo, ¿no? Cuando ya conoces TikTok, de repente Twitch es lo más y es como, madre mía, pues hay que estar al día absolutamente de todo. Y yo lo que me doy cuenta trabajando día a día es que casi que lo que hemos aprendido en la facultad son técnicas genéricas, pero luego tienes que estar muy al día a día. Al final, pues no solo el país, la razón, el mundo son sí, evidentemente son los grandes medios de comunicación, pero no son los únicos medios de comunicación. O sea, al final ahora los medios hacen podcasts, hacen vídeos, o sea, se están yendo hacia estas nuevas plataformas también. Entonces, pues hay que estar muy al día de todo. Yo cuando me contasteis lo del canal de Twitch, ya sabes que fui la primera que te dije, claro que sí, o sea, al final en Adevinta tenemos lo del dicho este de si me tropiezo me levanto, ¿no? O sea, al final hay que probarlo y tenemos que ver si funciona, no funciona y oye, si luego hay un día que explosiona y funciona, pues todo este bagaje y este conocimiento que ya habremos adquirido estos meses de, pues de ir teniendo estas charlitas. Y yo creo que es imprescindible. Que luego vemos que no es el sitio o no es el canal adecuado, pues bueno, ya llevaremos este formato a otra plataforma donde sí que sea más adecuado. Pero al final hay que probar y hay que estar. Lo más importante es que hay que estar. Y yo muy orgullosa de que Fotocasa sea el primer portal inmobiliario que está en Twitch. O sea que eso también, a mí que me gustan los titulares, es un titular muy potente este. Sí, al final, bueno, nosotros vamos aprendiendo, ¿no? Según evoluciona la comunicación, según evoluciona la tecnología. De ahí, bueno, pues los problemillas que estamos teniendo en este programa o a veces en el podcast o a veces cuando grabamos vídeos. Pero bueno, lógicamente es crecimiento, ¿no? Y es un aprendizaje y al final es intentar estar o intentar transmitir o aportar valor en diferentes plataformas para llegar a diferentes audiencias. Antes le contaba a Ismael
Anaís, que yo ayer, bueno, todos los años doy clase en un curso internacional de la Universidad Complutense que vienen, bueno, pues alumnos de diferentes países, ¿no? Y entonces mi asignatura, la que yo les formo, es marketing digital. Y ayer tenía alumnos de 4 países, ¿vale? Y fíjate, una de las cosas que me llamó la atención es que son gente un poquito más jovencilla, ¿vale? Em, la comunicación la dan por hecho. O sea, cuando yo les hablaba de podcast, les hablaba de redes sociales, les hablaba de Twitch, les hablaba, bueno, pues de stream, de YouTube, de tal, ellos lo daban por hecho, ¿no? Es algo como alguno me levantaba la mano y me decía, ya, sí llevas razón, pero esto hay que hacerlo igualmente. O sea, digamos que ya vienen con esa mentalidad, ¿no? De que es algo, sí, a desarrollar y hay que buscar el formato y los procesos, pero digamos que son generaciones que ya vienen con esta forma de comunicar y con esta tecnología metida en el ADN. Entonces, mójate, te voy a lanzar una última pregunta, ¿vale? Porque creo que si no, al final te íbamos a lanzar ahí unas preguntas y vamos a hacer un poco de debate, pero se nos ha complicado, ¿vale? Pero creo que estamos aprovechándonos un poquito, ¿no? De tu tiempo. Aprovechate. Vale, haznos una previsión a nivel comunicación de cuál va a ser la situación del mercado inmobiliario a nivel comunicación en los próximos 3 años. ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo va a evolucionar? A nivel de formatos, ¿te refieres? Sí, formatos. Pues mira, me Sí, es resulta muy difícil, ¿eh? difícil. Me resulta muy Lo sé. difícil porque seguramente en 3 años haya un nuevo formato que no conozcamos y que no sepamos que existe, ¿no? Entonces, hacerte esta previsión me parece muy complicada. Yo sí que cuando te oí ahora hablar de lo de la universidad, mira, yo hace poco estuve también con el Colegio de Periodistas de Cataluña, que me hicieron una entrevista pues un poquito para hablar, ¿no? De, bueno, cómo creo que la carrera de periodismo actual se puede más asemejar a lo que luego un profesional se encuentra realmente en su día a día. Y pobrecitos, o sea, los dejé un poco de vuelta y media porque al final cuando sales después de estudiar y todas tus teorías de la comunicación y todo maravilloso, cuando sales al mundo real dices, uy, que nos han formado para ser todos el columnista del País o el presentador de los informativos, ¿no? Y luego te das cuenta, ¿por qué no? Que al final, mira, una cosa que yo, por ejemplo, casi no toqué en la carrera y es a lo que me dedico, es a la comunicación corporativa. Entonces, y creo que te diría que el 80% de mis compañeros de promoción están haciendo comunicación corporativa. Entonces, al final creo que bueno, fue un poquito el tirón de orejas que les di, que me parecía que nos teníamos que adaptar muchísimo más a las salidas que hay actualmente en el sector, ¿no? Y adaptarnos a los contenidos que damos en la universidad. Y lo mismo te diré a nivel de comunicación, ahora de la pregunta que me has hecho. Previsiones no te sé decir. Lo que te sé decir es que tendremos que ir tan rápido como esto evolucione, subirnos al carro y que si hay plataformas nuevas, pues ahí estaremos, que las habrá, ya créeme que las habrá. Pero Seguro, tendremos que seguro. O estar. sea, es. Oye, tenemos por aquí a Ismael entre bambalinas. Ismael, intentamos meterte, ¿vale? Aunque solo sea para ver si nos puedes dar tu opinión. Y si no lo conseguimos, amigo, pues lo damos por cerrado, ¿vale? Ismael. Bueno. Sería un buen momento, Anaís, para hacer publicidad de su proveedor de servicios de Internet, ¿no te Sí, parece? sí, vaya. Nombrar la empresa y los buenos resultados que le da a los profesionales a veces cuando emiten desde casa y estas cosas. No, Ismael hoy no estaba preparado, pobrecito, ¿eh? Mira, pero bueno, hemos tenido suerte que cuando ha estado en solitario él leyendo sus Sí. preguntas, ahí, oye, se le ha escuchado muy bien y lo ha explicado tan claro como lo hace siempre. Así que mira, y nos ha dejado este momento a nosotros de charla, que también está bien.
Sí, señora, sí, señora. Pues nada, Anaís, simplemente darte las gracias porque hayas estado aquí con nosotros, porque nos hayas dado unas pinceladitas de lo que es la comunicación y qué se puede hacer y cómo cambiarlo. Y sobre todo, bueno, pues por darle tu opinión, ¿no? A Lorena, que había lanzado su pregunta y al final el objetivo es ese, ¿no? El objetivo, nosotros te tenemos muy cerquita y tenemos, bueno, comunicación constante con Anaís al ser, bueno, pues del mismo equipo, pero bueno, nunca está de más poder tener, bueno, a profesionales como tú, pues pudiendo ayudar, ¿no? A lo que son los clientes. Mira, vuelve a aparecer por aquí Ismael, que fíjate, yo tuve una novia que me hacía lo mismo, venía, se iba, y ¿Qué he cuando le dicho? decía cosas no me hacía caso. He dicho, lo va a hacer tan bien Juan Carlos, que para qué voy a estar. También te digo, mi exnovia, esta chica era mucho más guapa que tú. Hombre, eso espero. Tenía más pelo, ¿no? Tenía un poco más pelo de que Bueno, Ismael. sí, Madre sí. mía, chicos. O sea, os dais cuenta que viene Internet ahora, ¿no? Es muy fuerte. En fin. En fin. Cuéntanos, Ismael, ¿nos has oído, nos has escuchado, Pues mira, hasta hace 3 minutos no os he escuchado nada, sinceramente. Estaba aquí intentando matar a alguien y tampoco lo he conseguido. No es mi día. ¿Cómo va tu pulso? ¿Tienes reloj de estos que te mide ahí No tengo, pero te puedo decir que me salía el corazón del pecho. No, lo digo por la venilla esta que tienes por aquí, Ah, ahí vale. palpitando. Bueno, por lo menos lo único que me tranquiliza es que se ha escuchado las respuestas a las preguntas que venían de los invitados, de los asistentes, de los viewers, y que luego seguro que luego lo veré. Lo habéis hecho muy bien, así que disculpad todos y bueno, esperemos que arreglarlo para la próxima, aunque ya se ha arreglado, como veis. Fíjate, Sí, es la ley de Murphy totalmente, Anaís. Total. Si te das cuenta, hemos intentado pincharle varias veces y no había manera. pero Juan Carlos, Y porque hoy estábamos predestinados a que tú y yo tuviésemos una conversación mucho más de tú a tú. Efectivamente, efectivamente. Bueno, Y yo, siempre mi es... chicos, pregunta, solo tengo una pregunta. ¿Creéis que hemos dado respuesta a Lorena de Navarra? Eso es lo más importante. yo espero y deseo que sí. Y de hecho, si no, animo a Lorena a que nos haga las repreguntas si le quedan dudas. A mí me encantaría ayudarle, de verdad. Porque es verdad que es que no hay un sí o un no. O sea, es que eso sí que es muy difícil decir sí, tienes que hacer esto, no, tienes que hacer esto otro. Pero si le ha quedado alguna duda, si necesita que ahondemos mucho más en algún punto, o sea, que no dude en volvernos a escribir, que yo estoy encantada de que me invitéis, de verdad. O sea, me dais las gracias a mí, no, os doy las gracias yo a vosotros de que me hayáis invitado y de que tengamos este ratito de charlita, de verdad. Pues sí. Y de hecho, mira, Juan Carlos, yo creo que puede ser también un buen contenido para nuestros webinars, ¿no? Oye, ¿cómo podemos hacer una buena estrategia de comunicación de cara al año que viene, ¿no? No sé cómo lo ves, pero yo creo que puede ser Sí, bueno y hablar así un poco de esos temas que quizás es verdad que preocupan, ¿no? Porque una cosa es la marca personal, que a lo mejor aquí sí que podemos ser un poco más transgresores que la marca propia de la agencia inmobiliaria, que aquí quizá pues tenemos que ser un poco más formales, ¿no? Por así decir. Pero que eso no implica, como tú decías, Anaís, ser siempre serios, ¿no? O sea, en función de la línea que queramos seguir en ese momento y la frescura que queramos darle. Yo también le decía a Lorena, no sé si estáis de acuerdo, que se lo quería comentar, es que no está de más tener un brainstorming con su jefe y hablar un poco de todos estos temas de manera abierta y llegar a un acuerdo acerca de cómo es mejor, ¿no? Poder comunicarnos y establecer unas líneas, que es lo que os estaba diciendo, que no me haya quedado, o sea, se cortaba. Es que no es lo mismo seriedad que ser formal, ¿no? Es decir, la formalidad y la profesionalidad quizá es una cosa y luego la seriedad es otra, ¿no? Y quizá ahí esa definición interna puede ser también interesante. Pues sí, Pues sí, pues ya totalmente. está. Pues ya podemos Totalmente de seguir. acuerdo. Totalmente. evidentemente. Al final, bueno, no va reñida una cosa con la otra. Y no voy a decir que en comunicación todo vale porque sería mentir, ¿vale? Pero sí hay que atreverse un poquito más, ¿no? Es algo bueno, creo que tanto Ismael como yo hemos aprendido estos 2 últimos años, oye, hay que lanzarse mucho más porque puedes ayudar a mucha gente. Y bueno, formarse y trabajar en comunicación siempre es lo que te trae retorno. O sea, siempre. Pues sí. Pues chicos, si os parece lo vamos a dejar aquí. Simplemente daros las gracias a todos vosotros por haber estado con nosotros en un directo más. Si no habéis podido estar, podéis verlo posteriormente, acceder al canal y, bueno,
ver en diferido el programa. Y nada, esperamos que cada semana podamos contar con más de vosotros, daros las gracias por seguir mandando preguntas a Ismael y bueno, nos vemos la semana que viene. A vosotros, chicos, os veo esta misma tarde, yo creo, o a lo sumo mañana. Mañana, yo mañana os veo, chicos. Así que nada, Muy bien. Ismael, Anaís, un besito muy fuerte y a nuestros viewers nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Chao. Adiós,